porque han habido todavía varios sismos pequeños, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, protejámonos y bienvenidos a la clase. Doctor Muñoz, cuando usted quiera comenzar, puede comenzar. Muchas gracias, Miguel. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Em, pues hoy nos toca hablar del tema de relaciones endo-orto. Esto es parte del módulo de relaciones endodoncia con otras especialidades, ¿verdad? Ya vieron pues la parte de endoprosto, ¿verdad? Donde pues obviamente ven todos los temas pues obviamente tiene relación con la endodoncia, ¿verdad? Como, por ejemplo, cómo restaurar un diente que ya pasó por la endodoncia, qué aspectos deben de considerar y cuáles son las opciones que tienen para hacerlo, ¿verdad? Y también pues, falta dentro de este módulo el tema de relaciones endoperio, que lo verán más adelante, ya donde pues definitivamente pues vemos también cómo la periodoncia tiene mucho que ver con cuestiones eh, de, de interrelación entre las patologías periodontal y endodóntica, ¿verdad? Yo creo que al final este tipo de relaciones son fáciles o más evidentes de alguna forma si lo queremos ver, ¿verdad? De cómo se dan, ¿verdad? Porque ustedes dirán, bueno, sí, obviamente necesito saber cómo restaurar un diente con endodoncia o también necesito, pues obviamente, cómo tratar un diente que presenta tanto una enfermedad endodóntica y periodontal simultánea o cómo una puede afectar a la otra. Pero cuando hablamos de endo-orto o de orto-endo, pues siempre surge la duda, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra, verdad? O sea, parecieran dos especialidades totalmente diferentes, ¿verdad? Una tiene que ver con alinear los dientes, que una persona que los tenga en una oclusión no adecuada, y la otra, pues lo que uno está más relacionado es con tratamientos de endodoncia, ¿verdad? Pero al final si tienen o no tienen una relación, pues es lo que vamos a tratar de hablar y ver en qué medida la tienen, ¿verdad? Y lo que siempre, pues, yo digo, pues al final es que la ortodoncia es una, un tratamiento de que cada vez es más frecuente, ¿ya? O sea, se estimula que más o menos un 50% de las personas ya tienen ortodoncia o tuvieron ortodoncia alguna vez en su vida, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ese ejercicio lo podría hacer aquí con ustedes, ¿verdad? Si les pregunto quiénes de ustedes han tenido o tuvieron ortodoncia, estoy seguro que casi la mitad me va a decir que sí, ¿sí? Y es como les digo, lo hace pues un tratamiento pues de alta demanda y que de alguna forma puede llegar a tener alguna injerencia con un aspecto endodóntico que quizá más de alguno de ustedes ha experimentado o no se ha dado cuenta, tal vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando en la clase de hoy, ¿sí? Eh, Tenemos que estar claros que ambas, tanto la endo y la orto, son ramas de la odontología, son especialidades de la odontología, ¿verdad? Y aunque pareciera ser que manejan cosas diferentes, porque la endodoncia está más relacionado con los cambios del complejo pulpodentinal y la ortodoncia se basa más en el fundamento de los tejidos periapicales, ¿ya? No podemos dejar de lado que ambas estructuras, tanto el complejo pulpodentinal como los tejidos periapicales, son estructuras integradas. Es decir, ya sabemos que lo que sucede en una va a repercutir en otra, ¿sí? Ustedes lo han visto desde el punto de vista endodóntico, lo han visto muy claramente como un diente que empieza a generar una patología pulpar y ya llega a una necrosis puede llegar a desarrollar una lesión apical. ¿Ya? O sea, realmente como a partir de la pulpa podemos dañar los tejidos periapicales, ¿sí? Ahora la pregunta que nos toca hacernos es al revés, es decir, realmente los cambios que hace la ortodoncia en los tejidos verticales también pueden repercutir en la pulpa dental, ¿verdad? Y entonces, esa integración y ver cómo se comunican y se interrelacionan esas dos estructuras es lo que vamos a tratar de discutir hoy, pues para entender por qué y cómo suceden las cosas, ¿ya? Y si nosotros tenemos claro el por qué y cómo de las cosas, vamos a poder tener una mejor evidencia científica para tomar decisiones clínicas. Al final, ese es el propósito de esto, que ustedes tengan un sustento para tomar sus decisiones. Es decir, usted le llega a un paciente con determinada característica y diga, este lo voy a resolver así. Ustedes sepan por qué y cómo, ¿verdad? O que le llegue un paciente con ortodoncia y ustedes vean algún trastorno endodóntico y decir, bueno, sí, ya sé por qué pasó.
¿verdad? Y entonces ahora pues sé cómo resolverlo, ¿verdad? O sea, pues que tengan ese bagaje de evidencia para sus decisiones, pues es el propósito de todo esto. Y mucho de lo que vamos a ver en esta clase surgió de, pues, de los muchos años en los que estuve trabajando en lo que es el posgrado de Endo, ¿verdad? Ahí mismo en la universidad. Pues estuvimos ahí, pues, por más casi que como más de 15 años, donde pues se solían tener consultas o interconsultas de los estudiantes del posgrado de orto, ¿ya? Nosotros estamos en Endo y a veces venían estudiantes del posgrado de orto y nos decían, doctor, miren, necesito una consulta, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Tengo una duda en este caso. ¿Y cuáles eran las dudas más comunes? Las dudas más comunes eran estas. Miren, el movimiento ortodóntico es capaz de afectar la vitalidad de la pulpa dental, ¿ya? ¿Por qué tu duda, verdad? Es que fíjese que ese paciente le estamos haciendo orto. Pero este diente ahora me da la impresión como que se estuviera necrosando o estuviera necrótico o algo, ¿verdad? O sea, pero no sé qué pasó, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, es una pregunta válida, ¿verdad? Realmente, ¿qué tanto una ortodoncia puede llegar a afectar la vitalidad de una pulpa? ¿Sí? Es una pregunta, como digo, que nos hacían mucho. Y muchas veces nos mandaban a hacer pruebas de sensibilidad y todo para tratar de establecer si se había o no dañado un diente, ¿verdad? La siguiente. Ocurre de igual manera la reabsorción apical en dientes vitales como en dientes con endodoncia. ¿A qué se refiere eso de reabsorción apical? La reabsorción apical es un fenómeno que es inherente a la ortodoncia. O sea, la mayor parte de dientes a los que se les hace ortodoncia sufren un achatamiento de su ápice, un acortamiento de su longitud. Lo normal de 1 a 2 milímetros es lo usual, ¿ya? Eh, eh, pero, pues, básicamente, ¿qué pasa en un diente que ya tiene tratamiento endodóntico? ¿Se va a reabsorber igual? ¿Se va a reabsorber más? ¿Se va a reabsorber menos? ¿Ya? O sea, son cuestiones que nos preguntamos. Mire, es que este diente tiene endo y no sé si a la hora de hacerle la ortodoncia se me va a complicar. ¿Ya? ¿Ya? Pues, digo, son cuestiones y interrogantes que nos solían hacer los muchachos que estaban estudiando el otro posgrado de orto. ¿Ya? Otra pregunta bien típica. Dice doctor que voy a referirles a este paciente para que le hagan endodoncia porque pues va a requerir ortodoncia, pero ustedes saben que antes de mandar un paciente o de ponerle toda la aparatología a un paciente de ortodoncia, lo suelen mandar a operatoria, a que le quiten todas las caries, a que le hagan todas sus restauraciones y a veces en algunos casos hay necesidad de hacer una endodoncia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta que se nos hacía es, bueno, miren, les voy a referir a este paciente para, para endodoncia, porque vamos a hacerle orto, pero por lo como le vamos a hacer orto, habría que ver si no se queda un poquito más corta la obturación de la endodoncia, para que a la hora que se reabsorba, no se quede la gutapercha afuera, ¿ya? Y es interesante esa discusión, o sea, realmente, ¿dónde terminar ese tratamiento? ¿Será que lo dejo corto o lo dejo igual? ¿Ya? ¿Qué hacemos para, para tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de irlo resolviendo. Y la última que vamos a tratar es que si los dientes con endodoncia se mueven de igual forma que los vitales. Hubieron algunos casos también que nos consultaban. Fíjense que estamos haciendo la ortodoncia a este paciente, pero este diente no lo estoy pudiendo mover bien, ¿verdad? Y al final lo mirábamos en un diente con un tratamiento endodóntico, ¿verdad? Entonces, ¿será que eso influye? ¿Será que influye que tenga endodoncia o no a la hora de quererlo mover, ¿verdad? Entonces, como les digo, la idea, si ustedes se dan cuenta de lo que les decía al inicio, que este tipo de análisis y de conocimiento que tenemos que tener de esa relación entre una cosa y la otra, pues que nos sirva para tomar decisiones. Es decir, para decir, bueno, sí, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si nosotros sabemos por qué y cómo están sucediendo las cosas, pues vamos a poder tomar una decisión como pues más fundamentada y no así como que, mira, probemos a ver si así va. Porque ese probemos al final de cuentas denota desconocimiento, pues, ¿ya? Entonces, la idea, como digo, es que tengan esa claridad y esa certeza en lo que quieren hacer. Bueno, para poder llegar a responder estas preguntas,
y poder tener ese conocimiento un poco más claro, vamos a hacer un breve recordatorio de en qué tejido estamos trabajando, ¿ya? Y vamos a hablar obviamente de la pulpa dental en primer lugar, porque pues al final de cuentas ese es nuestro campo principal como endodoncista, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Eso pues ya lo vieron mucho en las clases que les dio el doctor Rafael al inicio de embriología, de histología y demás, pero vamos a rescatar algunos de los puntos más importantes. Y por ejemplo, es recordar que la pulpa es un tejido muy vascularizado, muy inervado, es decir, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y una gran cantidad de fibras nerviosas que no están aisladas, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, vienen y es la continuación de esa vascularización y esa inervación que tiene el hueso y los tejidos periapicales. Y al final de cuentas están relacionadas, están vinculadas, ¿ya? También es un tejido conjuntivo de origen mesenquimatoso. Es el mismo origen. Las mismas células embrionarias que dieron origen a la pulpa dan origen a la dentina, dieron origen al ligamento periodontal y dieron origen al hueso alveolar, ¿ya? O sea, el origen embrionario es el mismo, ¿sí? Entonces ahí entendemos que también hay una relación, no solamente embrionaria, sino funcional y fisiológica, ¿sí? Una característica única de la pulpa dental y que también eso influye mucho en cómo va a responder la pulpa de la ortodoncia es que tiene células especializadas, en este caso odontoblastos, ¿ya? Eso es lo que diferencia la pulpa dental de cualquier otro tejido conjuntivo del cuerpo, la presencia de los odontoblastos, ¿verdad? Y que obviamente esos odontoblastos pasan trabajando toda su vida mientras la pulpa esté sana, ¿ya? Formando dentina, ¿sí? Y que pulpa y dentina forman una unidad funcional. O sea, al final muchos la consideran un solo tejido. O sea, le dicen el complejo pulpodentinal. Por cuestiones histológicas y por cuestiones de aprendizaje normalmente se enseñan aparte. La pulpa es esto y la dentina es lo otro. Pero son un mismo unidad funcional. Al final, todo lo que pase en uno repercute en el otro, ¿verdad? Ustedes han visto cómo cuando tienen una caries y ya avanza la dentina, normalmente la pulpa ya empieza a responder. Ustedes hacen una cavidad, una preparación para corona, la pulpa empieza a responder. O sea, al final sí hay como le digo, toda una interrelación entre todos estos tejidos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué característica única también tiene la pulpa dental? Tiene la característica de estar rodeada por un medio rígido. Es decir, toda la pulpa a su alrededor tiene dentina, que es un tejido duro. Esa dentina alrededor, en el lado de la raíz tiene cemento y en el lado de la corona tiene esmalta. O sea, al final está bien enclaustrada la pulpa en un tejido rígido que no va a permitir que la pulpa aumente de volumen durante un proceso inflamatorio, ¿ya? Cuando hablábamos de la pulpitis en las clases de patología y diagnóstico, yo les hablaba de que si ustedes vienen, se caen, se golpean un tobillo, se lo esguinzan, muy probablemente a las horas se lo van a ver un tobillo del doble de su tamaño normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fenómeno inflamatorio aumenta, expande el volumen, ¿sí? Pero si ustedes se le injurian una pulpa, la lastiman, la dañan, esta no tiene para dónde expandir, ¿ya? Y eso le da una cualidad única a la hora de sus respuestas, ¿sí? Y puede ser que también parte de esos estímulos y esas injurias sean los movimientos ortodónticos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede con ese tejido a la hora de pues, darle un movimiento ortodóntico. Recordar también que la pulpa dental es un órgano sensorial, ¿ya? Es un tejido muy sensible a los estímulos, ya sean térmicos, químicos, mecánicos, eléctricos, ¿verdad? Ese es el fundamento de las pruebas de sensibilidad, ¿ya? Si ustedes se recuerdan cuando hicimos práctica de pruebas de sensibilidad, ustedes sintieron, su pulpa les demostró que era un órgano sensorial. O sea, ustedes ponían un estímulo térmico y la pulpa lo siente, ponían un estímulo eléctrico y la pulpa lo siente, ¿ya? Y lo mismo pasa con los químicos, o sea, ustedes ponen un blanqueamiento, un agravador, un adhesivo, la pulpa lo va a sentir. Si los mecánicos que son, pues, por ejemplo, las fresas, los cortes que hacen, también la pulpa los va a sentir. O sea, realmente la pulpa está diseñada para responder a todos estos estímulos y la forma como ella va a responder es formando dentina, ¿sí? O sea, como les decía, los odontoblastos le dan esa capacidad a la pulpa de seguir formando dentina
por el resto de su vida útil, ¿ya? Y si ustedes, yo siempre les pongo el ejemplo, si ustedes hubieran tomado una radiografía de su primer molar a los 7 años y se toman una ahorita a los 20, ustedes van a notar que el tamaño de esas cámaras pulpares es diferente. A los 7 años era una camarota grande. Ahorita ya es una cámara de tamaño un poquito más reducido, ¿sí? Eso lo que nos quiere decir es que la pulpa ha seguido trabajando, ha seguido formando dentina. Y esa formación de dentina se va a acelerar en presencia de traumas o irritantes, ¿ya? Es decir, si ustedes a un diente tiene caries, obviamente la pulpa va a intentar formar dentina debajo de esa caries para tratar de aislarse y protegerse. Si ustedes hicieron una cavidad, igual la pulpa va a formar dentina para tratar de evitar de que lo que pongan de adentro de esa cavidad pues llegue tan fácilmente a la pulpa. O sea, eso realmente es un mecanismo normal de defensa. ¿Y será que esto también va a suceder durante un momento ortodóntico? Esa es la pregunta que tenemos que tratar de llegarnos a resolver. Otro aspecto importante, ¿verdad? Que eso también es parte de lo que el doctor Rafa les dio en sus clases de histología, es entender cómo es la disposición morfológica de la pulpa en cuanto a las diferentes zonas que tiene, ¿ya? Que eso es bien particular de ese tejido, ¿sí? Hablamos de que tiene primero una capa de odontoblastos y que esa capa de odontoblastos está ubicada en la periferia de la pulpa, ¿sí? Los odontoblastos donde normalmente deben de estar es en la parte más externa de la pulpa dental, la que está obviamente en íntimo contacto con la dentina, porque obviamente ellos son los que forman dentina, ¿sí? Entonces, tenemos esa capa odontolástica en la parte más periférica de la pulpa. Hacia adentro de esa capa odontoblástica vamos a tener una zona que se llama zona libre de células, que no es que esté vacía, simplemente no tiene tanto contenido celular, pero lo que tiene es una gran cantidad de fibras nerviosas y de vasos sanguíneos. Y la razón, pues obviamente es que tienen que haber los suficientes vasos sanguíneos para darle nutrición y oxígeno a esos ontoblastos que están trabajando toda la vida, ¿sí? O sea, ellos, para poder formar su dentina, necesitan que alguien les lleve los elementos para formarla, ¿verdad? Y que les lleve nutrición. Entonces, por eso es que esa zona se llama libre de células, pero realmente tiene muchos vasos sanguíneos y también tiene filas nerviosas porque las filas nerviosas están ahí presentes para detectar cualquier cambio que se empiece a dar en dentina. ¿Sí? Ya hay un irritante de arriba, entonces y hay una forma de enterarse y de comunicarle a todos los demás de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces, zona ontolástica, zona libre de células. Por debajo de la zona libre de células tenemos una zona rica en células, es decir, que realmente aquí ya tenemos un bagaje celular más amplio, sobre todo células de defensa y de reserva. Es decir, por ejemplo, células indiferenciadas o fibroblastos, que a la hora de que algunos odontoblastos puedan tener algún daño, estas puedan venir y tratar de cumplir las funciones de ellos. O sea, son como un ejército de reserva, ¿ya? Entonces, esa es la zona rica en células. Y por debajo de la zona rica en células, es decir, en el centro de la pulpa, tenemos un tejido conjuntivo común y corriente. Es un tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, con fibras nerviosas, con células de cualquier otro tejido conjuntivo del cuerpo, ¿sí? Normal, ¿ya? Entonces, esa es la configuración normal inicial de una pulpa dental y que es importante que se les quede, que lo tengan bien presente, porque al final eso es lo que vamos a ver cómo se altera y cómo cambia conforme vamos haciendo algún tipo de injuria, como puede ser un movimiento ortodóntico. Lo otro importante de recordar es que la pulpa está muy vascularizada, ya se los había dicho, ¿verdad? Pero es un verdadero sistema microcirculatorio, es decir, realmente tenemos vasos del tamaño de arteriolas, que son más pequeñas que las arterias. Arterias no hay en pulpa, lo que entra son arteriolas, que son los vasos grandes que entran por el foramen y que están por todo el centro de la cámara pulpar y que conforme van llegando a la periferia se van haciendo más pequeños, más delgados, hasta llegar a ser una red capilar, ¿ya? Y esa red capilar, que es la que está en toda la periferia de la pulpa dental, alrededor debajo de la capa odontoblástica, es donde se da el intercambio de nutrientes. Es decir, a través de los capilares salen los nutrientes, sale el oxígeno, que lo adquieren los odontoblastos, y entran todos los productos de desecho del odontoblasto. Realmente todo lo que ya no le sirve, va y lo devuelve hacia la red capilar y eso se va a través de las vénulas, de vuelta al torrente sanguíneo y se da todo ese fenómeno circulatorio, ¿verdad?
cualidad interesante es que el flujo sanguíneo que tiene la pulpa dental es bien elevado. Ya, realmente es tan elevado y se han hecho estudios que demuestran que está al nivel de órganos vitales, como puede ser cerebro, como puede ser corazón, como puede ser riñón, perdón. O sea, al final sí tenemos una cantidad de flujo sanguíneo considerable. Y entonces uno se tiene que poner a pensar, ¿por qué le pusieron tanta irrigación a la pulpa? Y la razón es que básicamente hay un ejército de células que tienen que trabajar. ¿Ya? O sea, lo que vemos es que es un tejido con una altísima capacidad de respuesta, ¿verdad? Y eso se lo da el que tenga pues esa irrigación tan eficiente dentro de dentro de todo ese tejido, ¿verdad? Porque esto es la base morfológica, como digo, para la nutrición, para que esas células estén bien nutridas y puedan funcionar, y para su capacidad de respuesta, ¿ya? Por lo cual la pulpa pues puede tratar de defenderse ante estas injurias, ¿verdad? Sin mantener la homeostasis, es decir, que haya un balance entre los periodos en que se necesita más nutrición y menos nutrición, ¿ya? Hay momentos en que los odontoblastos están más activos y van a requerir un aumento de flujo sanguíneo. Hay momentos en que los odontoblastos van a entrar en reposo, ¿verdad? Porque también tienen que descansar y van a requerir menos flujo sanguíneo. Entonces, eso es la homeostasis, ese es el cambio de regulación en el flujo sanguíneo. Y también cómo puede cambiar eso en respuesta a un agente irritante o a una agresión, ¿verdad? Y por otro lado, ya para terminar esta parte introductoria, es un tejido muy inervado. Tenemos una gran cantidad de fibras nerviosas, ¿verdad? Y eso le da a la pulpa un potencial altísimo para transmitir sensaciones dolorosas, ¿ya? Yo creo que al final de cuentas, gracias a ese potencial tan alto de transmisiones de sensaciones dolorosas, es que nosotros como endosistas tenemos trabajo, porque muchos pacientes solamente llegan a la consulta hasta que de verdad ya les dolió, ¿sí? Y ahí cuando empiezan con los primeros síntomas, ahí como que se empiezan a hacer los locos, y ah, se me va a quitar, se me va a pasar, a ver si me cepillo un poquito mejor, a ver si se me pasa, y tratan de evitarlo y tratan de prolongarlo hasta que de verdad ya no aguantan. Usualmente llegan a consulta, ¿verdad? Y usualmente ya cuando llegan es porque ya el caso ya está avanzado, ¿verdad? Pero eh, pues como le digo, básicamente, pues el hecho de que la pulpa esté tan inervada, pues es realmente un indicativo, un sistema de alerta que tiene el ser humano, pues para poder saber que algo no está bien, ¿verdad? Pero eso pues, ya todos lo sabemos y ya todos vimos que la pulpa dental, pues es capaz de transmitir dolor, especialmente cuando hay una agresión o una inflamación, ¿verdad? Ahí se va a hacer muchísimo más palpable y más evidente, ¿ok? Bueno, acordémonos que están cerradas en paredes rígidas y eso va a hacer que definitivamente cuando haya un fenómeno inflamatorio, esa inflamación al no tener hacia dónde expandir, va a aumentar la presión de ese tejido de adentro y ese aumento de presión es lo que va a mantener estimuladas a las fibras nerviosas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues va a haber esa respuesta dolorosa. Bueno, eso, como le digo, era una pequeña introducción del tema para recordarles cómo es nuestra pulpa dental, porque eso nos va a permitir entender qué va a pasar entonces con ortodoncia, ¿ya? Y no solo con ortodoncia, con muchos elementos y muchos procedimientos que podemos hacer, pero pues el tema de hoy está dirigido hacia el aorto, ¿ya? Y entonces vamos a empezar con esta primera diapositiva que dice respuesta a la pulpa a los movimientos ortodónticos. Y dice acá abajo, y ese cuadrito es bien importante, realmente creo que resume bastante, ¿verdad? Mucho de lo que vamos a hablar. ¿De qué depende la respuesta de la pulpa a los movimientos ortodónticos? Va a depender de estos tres factores. O sea, estos tres factores van a influir directamente en esa respuesta. El primero, estado de desarrollo radicular del diente. No es lo mismo poner una ortodoncia a un diente con el ápice cerrado, maduro, ya bien formada su raíz, a ponerla a un diente con ápice abierto, ¿sí? De hecho, pues la mayor parte de ortodoncistas prefiere que el diente ya tenga su desarrollo radicular. Y vamos a ver por qué. Tiene su razón. Aunque las respuestas no necesariamente van a ser las mismas en un diente con ápice cerrado que con un ápice abierto, ¿ya? Segundo, depende del tipo de movimiento dental, ¿sí? Los ortodoncistas pueden hacer lo que quieran con los dientes. ¿Sí? Realmente pueden rotarlos, pueden extruirlos, pueden intruirlos, pueden inclinarlos, pueden eh, 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 protruirlos, retruirlos. La verdad es que
tienen un bagaje de movimientos grandísimo de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿ya? Pero no todos los movimientos influyen de la misma forma sobre la pulpa dental, ¿sí? Hay algunos que influyen más y esos vamos a discutirlos. Y el último factor que influye sobre la respuesta de la pulpa a la ortodoncia es el trauma oclusal. Cuando hablo de trauma oclusal, no me refiero al trauma dentoalveolar que hablaron ahorita en las clases con Rafael, ¿ya? Ese trauma es el producto de un golpe, ¿verdad? El paciente que se cae de la bicicleta o qué sé yo y se lesiona un diente. Ese es trauma dentoalveolar. No, me estoy refiriendo a trauma oclusal. Y trauma oclusal hay varios. El bruxismo es uno, por ejemplo. Es un trauma oclusal. Pero al que me refiero con ortodoncia, el que suele ser el causante de algunos problemas en la respuesta a la pulpa, es al que se da cuando ustedes están haciendo un movimiento ortodóntico, están moviendo un diente y en esa etapa de movimiento el diente queda con un contacto más alto, ¿ya? O queda con un contacto más intenso, ¿sí? El típico ejemplo probablemente sea aquel paciente clase 3 con mordida cruzada, donde sus incisivos inferiores están por detrás de los superiores y que en algún momento dado ustedes, como en el tratamiento ortodóntico, van a procurar que la mordida se llegue a su normalidad, será una mordida, pues, como que consideramos normal nosotros, ¿verdad? Que es donde los incisivos superiores cubren a los inferiores. Entonces, en ese traslape donde van a pasar de una clase, de una mordida cruzada a una mordida normal, puede haber que llegue un momento donde haya un tramo oclusal porque los dientes probablemente van a quedar borde a borde o algún diente va a quedar topando más que otro, ¿ya? Ese es el tramo oclusal, ¿ya? Es un tiempo durante el cual el diente va a estar más susceptible a tener algún tipo de injuria a nivel de la pulpa. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero hablemos del lápiz cerrado. ¿Qué pasa cuando nosotros le hacemos ortodoncia a un diente que ya tiene su raíz bien formada y su ápice cerrado? Depende del movimiento que hagamos. Normalmente ese movimiento va a llevar ya sea que comprimamos o estiremos ese paquete vasculonervioso que entra a través del foramen apical, ¿ya? Esa compresión o ese estiramiento puede llevar a que la cantidad de flujo sanguíneo que debe entrar por ese foramen se reduzca. Es porque está apachado, porque no sé, porque lo estiramos, porque lo movimos, ¿ya? Entonces ya no entra la misma cantidad de flujo sanguíneo y por lo tanto reduce la cantidad de oxígeno que entra a esas células pulpares, ¿ya? O sea, hay estudios donde han hablado de que se puede reducir esa oxigenación pulpar en promedio hasta en un 30%, ¿ya? O sea, vean que es un valor considerable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si se nos reduce el oxígeno? ¿Ya? Hagamos de cuenta, eh, eh, yo el ejemplo que uso usualmente es, por ejemplo, en las colonias estas donde pues el surtido de agua no es tan bueno, ¿ya? Y por ejemplo, dirán ustedes, las casas que están cerca de la entrada de la colonia sí tienen buena presión de agua, porque ahí está cerca la tubería principal, ¿verdad? Pero las casas que están hasta el fondo, a esos pobres no les llega agua, les llega un ratito al día, ¿verdad? ¿Ya? Porque todo se ha diluido en el camino, ¿ya? Algo así pasa con la pulpa dental. Es decir, a través del foramen y en el centro de la pulpa, donde están los vasos más grandes, ahí hay todavía un aporte mayor de sangre y de oxígeno. Pero los que sufren y donde se va a ver más deterioro en ese transporte del oxígeno es toda la periferia, donde ya se están las ramificaciones finales y los vasos más pequeños. Ahí, digamos, la cantidad de oxígeno que les llega ya va a ser menor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa capa odontoblástica empieza a sufrir de falta de oxígeno. Y esa capa odontoblástica, recuérdense que está ubicada en toda la periferia de la pulpa dental, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los odontoblastos? En un afán de defenderse y de sobrevivir, se empiezan a desorganizar. Es decir, de una capa bien ordenadita, bien organizada en toda la periferia, empiezan a decir, "Ay, no, yo no aguanto, yo quiero ir a traer oxígeno". Y se desprenden y empiezan a migrar hacia los vasos más grandes que están en el centro, ¿ya? Entonces,
Ahí el odontoblasto, ya, aquí sí hay oxígeno, aquí hay nutrientes, aquí, entonces ya empieza otra vez a funcionar, ¿sí? Pero el problema es que va a empezar a funcionar en un sitio distante de donde debería estar. Y eso lo que empieza a generar es una calcificación de nuestra pulpa, ¿ya? Ustedes, estoy seguro que cuando han hecho su fase 3 de algún paciente que haya ingresado, en más de alguno han visto un nódulo pulpar, ¿eh? En más de alguno han visto una piedra que está ahí adentro de la cámara pulpar, ¿ya? Y ustedes quizá le prestaron atención o no le prestaron atención, o lo anotaron o no lo anotaron, pero quizá no se pusieron a pensar por qué está esa piedra ahí metida, ¿ya? Y no es que la pulpa le haya dado el capricho de que aquí llegue a formar esa piedrita, no, en realidad eso es producto y eso es un signo de que esa pulpa ha sufrido algún trastorno de oxigenación en algún momento, ¿ya? Y que los odontoblastos han buscado mover eh, para poder, ¿cómo se llama? Seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, eso puede llegar a suceder en una pulpa con ápices cerrados, es decir, realmente puede empezar los odontoblastos a migrar a otros sitios y empezar a formar calcificaciones y por lo tanto, pues puede llegar a generar una degeneración calcificante en un diente. Ese es un ejemplo, ¿no? También puede ser que esa oxigenación nos lleve a la muerte de algunos odontoblastos. Es decir, algunos no alcanzaron oxígeno, la verdad, lo siento, no alcanzó para ustedes, se murieron. ¿Qué pasa cuando se muere el odontoblasto? Queda, obviamente también se va a perder la capa de predentina, porque eso es lo que ellos estaban formando, ¿verdad? Predentina y dentina, ¿sí? Y al quedar la predentina también perdida, digamos, queda expuesta la matriz mineralizada a la cual las células clásticas sí se pueden adherir. Y entonces si una célula clástica ya encuentra un sitio donde puede empezar a reabsorber dentina. Y al reabsorber dentina, entonces se forma algo que nosotros llamamos una reabsorción radicular interna, ¿ya? Entonces también es otro posible desenlace o suceso de un tratamiento ortodóntico, ¿verdad? Entonces vean cómo pueden haber las varias cosas. Bueno, si los odontoblastos sobreviven y todavía alcanzan oxígeno, pues pueden generar una calcificación. Si empiezan a morir algunos en algunas zonas y las células clásicas pues pueden invadir esa zona, pues pueden formar una reacción interna. Y si la oxigenación es lo suficientemente grande, la desoxigenación, perdón, es lo suficientemente grande, pues al final se van a morir todos y se va a formar lo que se llama una necrosis pulpar, ¿ya? O sea, al final, si se dan cuenta, esto va como en etapas y depende de qué tanto se perdió la oxigenación, ¿ya? La primera seña de que la oxigenación está fracasando se da porque empezamos a ver zonas de calcificación en sitios que no son normales. Ya zonas de reabsorción nos indica una falta de oxígeno más grande y una necrosis nos indica que se perdió totalmente el oxígeno, ¿verdad? Entonces, como digo, va gradual y va a depender de qué tanto haya sido la pérdida de oxigenación de esa pulpa dental. Otra cosa es que también está directamente proporcional con la edad dental. Si la pulpa es sana y no ha tenido agresiones previas, es más susceptible a sobrevivir una falta de oxígeno que una pulpa que ya ha sido muy agredida. Es lo mismo eh, con el ser humano, por ejemplo. O sea, si ustedes son pacientes sanos, se ejercitan y tienen una condición de vida saludable, probablemente si suben a una montaña donde el oxígeno es limitado, ya están escalando, pues, les gusta el Everest, digamos, o algo así, donde cuesta respirar porque hay poco oxígeno, digamos que lo van a tolerar más a que se sube un paciente asmático o que ha padecido de neumonías o que ha padecido, qué sé yo, pues un montón de trastornos y enfermedades, y que si el paciente lo suben a la montaña, pues a las primeras se les va a morir, ¿ya? Lo mismo pasa con las células pulpares, es decir, es una pulpa que está sana, entonces, bueno, se les redujo el oxígeno de un paciente adolescente que no ha tenido cáries, que no ha tenido restauraciones, está, pues probablemente va a resistir lo mejor. Pero si es un diente que ha sufrido mucho, es un diente que ya pasó por una clase uno, después una clase 2, después una incrustación, ya se hizo un blanqueamiento, ya se ta. Y ustedes vienen y le mueren en un ambiente bajo en oxígeno, esa pulpa se va a morir más fácil, ¿ya?
Entonces, también es importante reconocer y saber estas cosas, porque hoy por hoy la ortodoncia ya no es solo de adolescentes. Anteriormente sí, anteriormente solo los muchachitos entre 15 y 18 años se ponían ortodoncia. Ahora yo veo gente de mi edad, más grande, 50 y tantos años, 60 años, y se ponen ortodoncia, ¿ya? Y no es que no se pueda, está bien, todos tenemos derecho y todo se puede, pues, pero si la pulpa está muy injuriada, muy probablemente podemos tener un desenlace más negativo, ¿ya? Entonces, como le digo, hay que tomar en cuenta todos esos factores, ¿ok? Y con el lápiz abierto, ¿qué pasa? Con el lápiz abierto, digamos que el oxígeno no es tanto el problema, porque la puerta de entrada de ese sangre, la fuente de flujo sanguíneo, es amplia. Entonces, digamos que no se sufre tanto con que se comprima y que ahora ya no entre tanto oxígeno. No, el problema con el lápiz abierto no es tanto la falta de oxígeno. El problema con el lápiz abierto es la presión que la ortodoncia pueda ejercer sobre la vaina epitelial de Herwig, ¿ya? Que está señalada ahí en la figura de la izquierda, que es la encargada de la formación de la raíz. Entonces, esa presión que podemos hacer sobre esa, lo que nos va a llevar es a un retraso en la formación de la raíz, ¿ya? Entonces, normalmente por eso los ortodoncistas no les gusta poner brackets y alambres en dientes con ápices abiertos, porque saben que pueden ser que bien terminen al alinear su diente, pero que al final el diente quede como en la radiografía a la derecha. Es decir, una raíz todavía súper abierta, ¿verdad? Y que depende del daño que le hemos hecho a la vaina, puede ser que ya no se forme bien la raíz, ¿ya? Entonces, por esa razón, como digo, normalmente los ortodoncistas suelen esperar a que haya un cierre de formación radicular para poder hacer un tratamiento ortodóntico completo. Si no, por ejemplo, en los niños o en la dentición mixta, usualmente los ortodoncistas suelen optar por aparatos, es decir, por expansores de paladar, por ¿cómo se llama? Todas esas placas que ayudan a ganar espacio en el hueso y todo, ¿verdad? O sea, son, ¿cómo se llama? Más aparatología de este tipo, la que utilizan en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Para no meterle un alambre que le pueda generar un daño directamente a esa vaina, ¿sí? Pero pues como digo, hay diferentes formas de corregir alguna oclusión, ¿verdad? Pero si ya un paciente con apéndice cerrado, pues ya la condición cambia, como vimos en los diapositivas anteriores. ¿Listo? Luego, segundo factor, el tipo de movimiento. El tipo de movimiento como les digo, hay muchos movimientos, pero vamos a ver que los dos que más pueden generar daño a nivel de la pulpa dental, uno es el movimiento intrusivo. Es decir, cuando ustedes viene el ortodoncista y dice, este diente lo tengo que intruir para que quede a la altura de los demás, ¿ya? Pero ¿qué pasa en esa intrusión? En esa intrusión, lo que pasa es que ustedes van a comprimir o incluso pueden romper de una vez el paquete vasculonervioso por esa compresión que están haciendo, por esa presión, pues lo van a comprimir y por lo tanto, si la compresión es muy grande, pues la cantidad de oxígeno y de flujo sanguíneo que va a entrar casi se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, sinceramente hay que hacerla con mucho cuidado para no dañar y no comprometer ese flujo sanguíneo, ¿verdad? Y no tener problemas de desoxigenación de esa pulpa, ¿sí? Vean cómo hay diferentes estudios que nos han hablado de todas esas fuerzas y qué tanto dañan al ligamento periodontal, ¿verdad? O sea, hubo un estudio que hizo aplicó varios niveles de fuerza, desde los 35 hasta los 250 gramos, y evaluó diferentes periodos de tiempo para ver qué pasaba, ¿verdad? Y demostró que entre más fuerza se pone, ya entre más fuerza ustedes le aplican a ese alambre para hacer un movimiento intrusivo, más rápido se desorganiza la capa odontoblástica. ¿Ya? Más lesionamos el ligamento periodontal. O sea, no solamente dañamos la pulpa, sino también dañamos el ligamento periodontal, ¿ya? Y que no solamente es la magnitud de la fuerza, sino que también es el tiempo en el que se sostenga esa fuerza, ¿ya? Porque también se demostró que ese mismo daño se puede causar en fuerzas leves, es decir, de fuerzas de menos de 50 gramos, pero que se sostienen por 60 días, ¿ya? O sea, en una fuerza de 200 gramos, probablemente en 2, 3 días ya tengamos todo dañado. En una fuerza leve, ¿ya?
podemos necesitar más tiempo, pero igual podemos llegar a generar un daño. Entonces, las dos cosas hay que cuidarlas, tanto la magnitud de la fuerza que estoy poniendo como el tiempo en que voy a sostener esa fuerza, ¿ya? Entonces, porque si yo mantengo esa fuerza, a pesar de que sea, no sea tan fuerte, pero la mantengo por mucho tiempo, definitivamente voy a empezar a generar daños en mi ligamento periodontal que van a demostrarse o van a clínicamente a ser percibidos como un dolor de la percusión. ¿Ya? Eso ya es un signo de que estoy inflamando demasiado mi ligamento periodontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen más esos estudios? Que la fuerza óptima en movimiento intrusivo para no generar daños en pulpa y ligamento deben estar en el rango de 5 a 25 gramos. ¿Ya? No les voy a preguntar números, o sea, no se afligen, no les voy a hacer una pregunta, ¿qué fuerza tiene que poner un bracket para que no genere daños? Porque no son ortodoncistas. O sea, en el momento que ustedes decidan ser ortodoncistas, pues evidentemente estos números se los van a tener que saber y van a tener que saber cómo medirlos más que todo. ¿Ya? Y ustedes me preguntaron, mi doctor, ¿y cómo se mide eso? ¿Ya? Yo nunca he visto que mi ortodoncista, eh, mm, no sé cómo sabe él cuánto esfuerzo le está poniendo. ¿Ya? Y realmente sí hay aparatos para medirlo. Hay un aparato que se llama dinamómetro, en el cual ustedes vienen cuando están llevando un alambre a anclarlo a un bracket, él les marca qué fuerza le está poniendo ese alambre a ese bracket, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que se midiera, ¿ya? ¿Verdad? Que muchas veces ya se hace de forma muy rápida y empírica y se estima más o menos cuánto va a ser, pero no lo miden, ¿verdad? Alguien con experiencia quizá no lo necesite, pero alguien que está empezando creo que sí es saludable que siempre mida eso, ¿verdad? Porque realmente 25 gramos es bien bajito, ¿ya? Y saber cómo calcular esos 25 gramos, pues la verdad es que sí, que sí, como les digo, sí sería útil, pues medirlo, ¿verdad? Entonces, vean cómo para no generar daños necesitamos poner una fuerza bastante controlada, ¿verdad? Y el otro movimiento que nos puede generar daños a la pulpa dental es el movimiento extrusivo, que al final de cuentas es lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento extrusivo? El movimiento extrusivo no es tanto el problema que se comprima el vaso sanguíneo. Acá el problema es que se estira, ¿ya? O sea, es como que estiramos la manguera, así como que le generamos también un nivel de compresión por estiramiento. Y más allá también pueden romperse algunos vasitos y algunas fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, si tenemos un rompimiento de algunos vasos, quizá ya no entre el mismo flujo sanguíneo. Si tenemos un estiramiento también por compresión, tampoco entre la misma cantidad de flujo sanguíneo. Y por lo tanto nos va a dar a lo mismo. Nos va a dar a una desorganización de la capa ontoblástica. Y esa desorganización, por esa alteración en la circulación, pues nos puede llevar a cualquiera de estos dos desenlaces al desenlace de abajo, que es la calcificación, cuando los odontoblastos migren hacia el centro y empiecen a formar dentina en ese sitio donde no es normal, y vamos a empezar a ver que el diente se empieza a calcificar, o el desenlace de arriba, donde pues se redujo tanto la oxigenación que las células se murieron. Y al final lo que paramos es en una necrosis. ¿Sí? Entonces, eh, la idea, pues obviamente en una extrusión, y los estudios han demostrado que para prevenir llegar a un daño de cualquiera de este tipo, la fuerza de destrucción no debe ser mayor a 75 gramos. De 50 a 75 es el rango de fuerza saludable y aceptable para evitar de que se rompan los vasos sanguíneos o que se estiren demasiado y demás, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es importante medir las fuerzas, ¿verdad? Y es importante, como digo, para los deportistas que no sean a veces tan a la brava que solo ponen los alambres y no se dan cuenta cuánto le están poniendo, ¿verdad? Entonces, pues digo, cuestión de experiencia que les va a ir dando a ellos la posibilidad de saber esto, ¿verdad? Se dan cambios vasculares entonces en el interior de la pulpa, ¿verdad? Se realmente hace una isquemia o hay tejidos que empiezan de falta de circulación, células que empiezan a perder nutrición, por lo tanto empiezan a morir, y eso al final de cuentas nos puede llevar a una necrosis, como vimos, ¿verdad? O sea, si se genera un cambio tan grande, pues muy probablemente sí podemos llegar a necrosar un diente por un movimiento ortodóntico. La, no sé, una de las cualidades o realmente tal vez que importante de rescatar de esta necrosis es que al final de cuentas es una necrosis aséptica, ¿ya? O sea, es una necrosis libre de bacterias, ¿sí? Esto, pues, es bueno y malo, pues, porque es bueno en el sentido de que realmente no es una necrosis dolorosa, o no es una necrosis que va a llevarnos a un absceso, o una necrosis que nos va a llevar
a que el paciente se nos inflame, lo que sea, ¿ya? Pero es malo porque realmente a veces pasa desapercibido y el paciente se queda con la necrosis ahí un buen rato, ¿verdad? Entonces, por eso es como que a veces el ortopedista se da cuenta o el mismo paciente se da cuenta y al final del tratamiento cuando dice, doctor, mire, yo miro ese diente negro con el mismo oscuro, que ese es el cambio usual que podemos llegar a notar nada más, el cambio de coloración, ¿verdad? Entonces, o el ortopedista al quitar el bracket y ya limpiar el diente, ay, ese diente está más oscurito, está más negro, ¿verdad? A ver si no se necrosó, ¿verdad? Y ahí lo manda a consulta y ahí es donde caemos en cuenta de que sí pudo haber habido una necrosis, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, tenemos estos dos escenarios, como digo, puede ser que se nos calcifique, como ven ahí, cada vez la pulpa está haciendo más estrecha porque está formando dentina en el centro y en sitios no normales, o que se llegan a necrosar si la respiración celular se deprime mucho. ¿De qué depende que se presente uno u otro desenlace? Es en como dice acá, la severidad de esa reacción va a depender de, uno, la magnitud de la fuerza, es decir, si yo no tengo cuidado y estoy poniendo fuerzas muy descontroladas, podemos llegar a esto. Y dos, la duración de la fuerza, ¿ya? Por eso es que los periodos de descanso en la ortodoncia son bien importantes y vamos a hablar de ellos, ¿ya? Pues, magnitud, fuerzas descontroladas y que las deje por mucho tiempo, realmente entre más descuide yo estos factores, más probablemente voy a llevar a un diente a una necrosis, ¿verdad? Y el tercero, pues ya lo hablamos, el tipo de movimiento que se realice, pues ya vimos intrusión el peor, extrusión el otro que puede generar algún daño, ¿verdad? Entonces podemos tener casos así, donde pues al terminar el tratamiento ortodóntico, vemos una radiografía de control y decimos, ¿y la pulpa qué le pasó? Ya no la miro. Se perdió, ¿verdad? O sea, se calcificó nuestros dientes, fue su defensa ante la injuria que le estábamos dando, o puede ser que paremos con una diente con una necrosis, ¿verdad? Es decir, me, fue una fuerza descontrolada, una, una duración tal vez inadecuada, ¿verdad? Entonces, hay que, como le digo, siempre tener la precaución de la magnitud y la duración de las fuerzas. También van a haber cambios nerviosos, que es importante que reconozcamos, ¿verdad? Porque nos pueden influir a la hora de hacer un diagnóstico. ¿Qué cambios nerviosos se dan? El principal que se da por una fuerza ortodóntica, por ese estiramiento y compresión y todo lo que le hacemos a esos paquetes vasculares nerviosos es que se rompa la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas. Acuérdense ustedes que hay muchas fibras perdón, mielínicas, ¿verdad? Que son las responsables de transmitir todas esas respuestas dolorosas, ¿verdad? Y a veces se rompe y eso lo que va a hacer es que las pruebas de sensibilidad no son tan confiables en un diente con ortodoncia activa, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, les mandan a consulta a un diente con ortodoncia y le dicen, mire, revisámelo a ver si no está teniendo problemas de vitalidad. Y ustedes saben, sí, y hacen una prueba de vitalidad, pero tiene la ortodoncia activa o se la acaban de quitar, a lo mejor la respuesta no va a ser confiable. Si usted le pone frío, no responde, le ponen calor, no responde. Entonces decía, ah, sí, te lo echaste, vos está necrótico, ¿verdad? No necesariamente. Hay que esperar que se recupere la mielina. Ya eso puede llevar a nosotros 1 o 2 semanas, ¿sí? Entonces, lo saludable o lo recomendable sería, se le quitó la fuerza, espérate unos 10 días y ahí hagamos la prueba de sensibilidad, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a saber con más certeza si en realidad el diente perdió vitalidad o realmente o realmente pues todavía está vital, ¿verdad? Pero pues si lo hago inmediatamente o con la fuerza puesta, muy probablemente la respuesta no va a ser la más adecuada, ¿verdad? Entonces sí, se espera, se recupera la mielina y pues ahí ya podemos tener un parámetro más claro sobre si tenemos o no una vitalidad en ese diente, ¿verdad? O sea, no hacer la prueba, como le digo, tan inmediatamente o dejarse ir solo por ese resultado. O sea, sí la puede hacer inmediatamente, pero pues lo normal sería esperar a que el diente haya recuperado para ver si realmente se necrosó o no. Bueno, este es un estudio que hicimos este lo hice con mi grupo de investigación con el que trabajo en Colombia.
Este estudio, pues ya tiene rato, después de venir, fue publicado en el año 2011 en el Journal de Neurociencia, y en lo que hicimos fue medir el efecto de las fuerzas ortodónticas en la expresión de un mediador inflamatorio en la pulpa dental. O sea, lo que queríamos ver era qué pasaba con una ortodoncia, con una fuerza de ortodoncia en la pulpa dental, si inflamaba o no inflamaba la pulpa dental. Que usamos este mediador que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, un nombre menos enredado. Sus siglas son CGRP, ¿verdad? Como un CGRP, ¿verdad? Pero no voy a entrar mucho en profundidades de qué es esto. Realmente los, lo que tenemos que estar claro es que es un mediador inflamatorio. Es decir, si está presente y entre más esté presente, nos indica qué tan inflamado puede estar un tejido, ¿no? Entonces, básicamente lo que queríamos era saber si una fuerza ontótica es capaz de inflamar una pulpa dental, es decir, generarle un daño, ¿ya? ¿Cómo hicimos este estudio? Usamos pacientes de esos que pues obviamente iban candidatos a ser sometidos a tratamiento ortodóntico, pero a aquellos en los que el ortodoncista les dijo, mira, hay que quitarte estas premolares, ¿ya? Normalmente, muchos de los que ustedes que pasaron ortodoncia, más de alguno, el ortodoncista le dijo, mira, vamos a quitar estas premolares. Entonces, esos pacientes a los que les iban a quitar premolares, nosotros les pedimos su consentimiento, su autorización, para, antes de quitarle la premolar, hacerles una fuerza ortodóntica a esa premolar, ¿ya? Entonces le poníamos la fuerza ortodóntica y ya se quitaba el premolar y se podía evaluar la pulpa dental a ver si había habido algún cambio. ¿Ok? Entonces, pusimos en este caso donde está el bracket de la derecha, pues ese es el premolar que iba a ser extraído, ¿ya? Y a eso le pusimos un alambre con una fuerza medida. Ya ese aparato que ustedes ven ahí que está jalando el alambre es el dinamómetro, es el que mide la fuerza, ¿sí? Y entonces tuvimos dos grupos. Un grupo en el que se puso una fuerza moderada, es decir, una fuerza controlada, una fuerza que está dentro de los rangos de lo que establece la literatura que está adecuada, y otro grupo donde le pusimos una fuerza severa, o sea, una fuerza mucho más allá, le pusimos un alambre que traccionara más para que hiciera más fuerza, y dejamos el alambre puesto durante 24 horas, ¿verdad? Y al día siguiente el paciente llegaba, se le quitaba el bracket, se le quitaba la pieza y ya se podía evaluar la pulpa dental, ¿verdad? Ya, acuérdense que esa pieza pues iba a ser domos extraída, ¿verdad? Entonces, pues, al día siguiente llegaba, se le quitaba el bracket, se le quitaba el premolar, se limpiaba bien, se partía, se sacaba la pulpa dental y esa pulpa dental se llevaba al laboratorio para poderla procesar y poder hacer el análisis bioquímico, que en este caso era un radioinmunoanálisis, que es una prueba que a través de radiomarcadores nos detecta la presencia de la sustancia que queríamos medir, ¿verdad? Y eso se mide en un lector de radiación, pero los resultados que son los que me interesa que vean son estos. Tenemos tres grupos. El grupo de arriba es el grupo control. El grupo control fue un grupo al que únicamente se extrajo el premolar sin hacerle fuerza ni nada. Ser un diente común y corriente sano que se extraía y se tenía como un valor de referencia de cuánto era la presencia de ese medidor. Un valor bajo, que es lo usual que esperábamos, 0.044, ¿ya? Entonces eso nos sirve como el patrón de base y de comparación. Al grupo al que le pusimos la fuerza moderada, recuerden que fue solo un día también, ¿verdad? O sea, esto puede aumentar si hubiéramos dejado esto por más tiempo, ¿ya? El grupo de la fuerza moderada pasó de 0.044 a 0.060. Es decir, hubo un incremento, pero todavía, digamos, un incremento que estaba dentro de lo esperado, dentro de algo que sabemos que no va a ser mayor problema. El grupo de la fuerza severa, ese sí se triplicó el valor, o sea, pasó de 0.04 a 0.04 a 0.3, o sea, más del triple, ¿verdad? De ese valor. Entonces, ahí sí nos damos cuenta que en un día, con una fuerza severa, ya estamos generando un problema, ¿sí? Entonces, eso es, como digo, la importancia de controlar las fuerzas, de la constancia, la importancia de no excedernos, ¿verdad? Interesante sería ver también con relación al tiempo, porque por también la fuerza moderada, pero por un tiempo prolongado, a lo mejor también nos genera un daño, ¿verdad? Entonces, como digo, los dos factores que hay que tomar en cuenta, magnitud y duración. Repetimos también ese estudio más adelante, ¿verdad? Este fue publicado en el 2022, la verdad que se llevó bastante tiempo más para hacerlo.
Pero era exactamente lo mismo, solo que en vez de medir en pulpa dental, medíamos en ligamento periodontal. Y los resultados fueron muy similares, es decir, lo mismo, a mayor tiempo y a mayor duración, más daño también en el ligamento periodontal, ¿verdad? O sea, eso, pues al final creo que se entiende un poco más fácil, ¿verdad? La pulpa era un poco más difícil porque uno entiende, ¿será que por la fuerza que le hago puedo dañar la pulpa? Pues la verdad es que sí. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es entender que la ortodoncia, para no ser dañina, necesita de largos periodos de descanso y de fuerzas controladas. Es decir, fuerzas que no me exceda, pero también en que les dé periodos de descanso. ¿Sí? Ustedes aquí van a entender por qué los tratamientos de ortodoncia son tan largos, por qué duran año y medio, 2 años, 2 años y medio. ¿Ya? La razón por la que duran es que ustedes, el ortodoncista necesita dejarles periodos de descanso. ¿Sí? Ustedes, el ortodoncista los cita, les pone el alambre, los brackets, los amarra, y ustedes pasarán los 3, 5 días más infelices de su vida, que no pueden comer, no pueden hacer nada, pero después pasan 25 días, digamos, en relativa paz, ¿ya? Regresan otra vez al mes, a la siguiente cita, ven cambio de alambre, zules, lo que quieran, pasan otros 3, 5 días miserables, y hay otros 25 días en que están en paz. Esos 25 días de paz son los días de descanso, son los periodos de descanso largos que necesitan para no dañar la pulpa dental, ¿ya? Porque en esos periodos de descanso las fibras nerviosas cambian su chip, cambian, digamos, de pasar de liberar sustancias proinflamatorias, como puede ser el CGRP que estudiamos, o la sustancia P, que está aquí como dice, como SP, que son cosas inflamatorias y que van generando daño, pasan de eso durante la parte activa de fuerza a, en los periodos de descanso, a liberar sustancias como beta-endorfinas, metionina encefalinas, que son moléculas reguladoras y que ayudan a controlar el dolor y a recuperar el ambiente agradable y saludable del tejido, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que ustedes necesitan esos periodos de descanso, ¿sí? No es un capricho del ortodoncista citarlo solo una vez al mes, es decir, ese ortodoncista tiene tanta gente que solo me ve una vez al mes, ¿verdad? Y ahí no me vuelve a ver, ¿verdad? En realidad no, en realidad es que sí es necesario, ¿ya? Anteriormente sería una corriente y ya casi se ve menos, pero todavía más de alguna vez he visto anuncios que dicen ortodoncia en 6 meses, ¿ya? Y obviamente cualquiera dirá, pues sí, está mejor, ¿no? O sea, mejor me voy y le hago que de una vez en 6 meses y no paso 2 años con los brackets, ¿ya? Este tipo de ortodoncia tan rápida, la verdad es que mecánicamente es posible hacerlo, o sea, realmente se pueden alinear los dientes en 6 meses, pero la hacen a expensas de recortar o eliminar los periodos de descanso. Es decir, en vez de verte una vez al mes, te ven una vez a la semana, una vez a los 15 días, ¿ya? Y entonces a sacrificar esos periodos de descanso, los desenlaces van a ser peores, van a ser muy negativos, ¿verdad? Entonces, alinear los dientes lo podrán hacer, pero biológicamente se están generando un daño muy, muy complejo y que puede ser irreversible, ¿verdad? Entonces, no es recomendable, ¿verdad? O sea, realmente tengan cuidado con ese tipo de ortodoncia, ¿ya? Entonces, ahí también el periodo de descanso es un poquito el issue, el tema que hay con la nueva ortodoncia, con alineadores ahora, ¿verdad? Que hay de esas placas que te ponen y te van cambiando, ¿verdad? Por eso es que te dan placas para tanto tiempo, porque al final de cuentas, eh, eh, mm, una placa es una fuerza, la otra hace otro tipo de descanso, la otra hace otro tipo de fuerza, o sea, sí van como también teniendo periodos de descanso, ¿verdad? O sea, pero todavía falta por dilucidar, realmente no hay todavía muchos estudios sobre qué tantos daños a la pulpa hay con este tipo de ortodoncia, de alineadores, de la que se está haciendo ahora, ¿verdad? Creo que hay que esperar todavía un poquito más para tener un poquito más de evidencia y ver que no se estén generando tantos daños a nivel pulpar también, ¿ok? Entonces, para cerrar con esta primera parte, eh, ¿tienen los movimientos ortodónticos un impacto sobre la pulpa dental? Yo creo que ya todos ustedes llegaron a su respuesta y la respuesta es que sí, sí tienen un impacto sobre la pulpa dental, pero
La mayor parte de veces, si se hace una fuerza controlada y con duraciones, con descansos adecuados, van a ser reversibles. Es decir, pues sí, puede ser que al principio generen una desoxigenación, generen inflamación, pero si dejan el descanso, pues vuelve el oxígeno, vuelve las condiciones normales y todo va a seguir como sea. O sea, la mayor parte de veces, si se tienen esos cuidados, los cambios van a ser reversibles. O sea, sí hay cambios, pero van a ser reversibles. ¿Ya? Y que hay que tener más cuidado en escenarios donde la pulpa ya ha sufrido lesiones previas, porque ahí sí pueden que sean más frecuentes y menos favorables, ¿verdad? ¿Qué casos? Casos de dientes de pacientes que han tenido mucha caries, que han pasado por muchas restauraciones, que han tenido algún tipo de trauma, que han tenido algún tipo de enfermedad periodontal, ¿ya? Todos esos son elementos que pueden hacer que el impacto de la ortodoncia sobre esa pulpa sea más agresivo, ¿ya? Entonces, sí, como digo, no es que no sea ortodoncia, hay que hacerla bien, hay que hacerla controlada y evaluar bien todos esos factores para tratar de que no tengamos mayor problema. ¿Ok? Bueno, esta era como la parte larga, la parte que nos da el fundamento para poder entender lo que viene. Lo que viene, pues ya es darle respuesta a las demás preguntas. ¿Ya? Y las demás preguntas, pues uno hablaba de que si ocurre la reabsorción apical de igual manera en un diente vital que en un diente tratado con endodoncia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, es decir, en ese caso, le van a poner ortodoncia, ustedes dirán, uy, ¿será que el diente que tiene endo se va a reabsorber más que el diente que no? ¿Ya? Entendamos qué es la reabsorción para poder responder esa pregunta. La reabsorción, al final de cuentas, es una condición asociada a un proceso patológico o fisiológico. Fisiológica, la reabsorción fisiológica, la única que se conoce como fisiológica, es la reabsorción del diente primario por el diente permanente que lo va eliminando, ¿verdad? Eh, de ahí todas las otras reabsorciones tienen un componente inflamatorio. Hay algún proceso inflamatorio que está generando que se esté dando, ¿verdad? Y lo que va a conllevar esa reabsorción es la pérdida de las estructuras duras del diente, es decir, dentina, cemento, y también puede ir acompañada de reabsorción de hueso, porque al final de cuentas, para que un diente se pueda mover, de un lado para otro, el hueso que hay donde se quiere mover tiene que reabsorber, si no se puede mover, ¿verdad? Entonces, pero también paralelamente se puede ir absorbiendo diente, que es lo que no quisiéramos, pero que inevitablemente, como digo, la ortodoncia tiende a absorber 1 a 2 milímetros de la longitud del diente, ¿verdad? Entonces, eso se da producto por una irritación o una inflamación al ligamento periodontal cuando es externa y a la pulpa dental cuando es interna. ¿Ok? ¿Qué diferencias tiene o qué cualidades tiene la reabsorción por ortodoncia? Que es producto de un fenómeno estéril, ¿ya? O sea, volvemos a lo mismo, no es una inflamación por bacterias, ¿ya? Eso la hace que sea un poco más controlada, porque cuando hay bacterias presentes, la reabsorción sí puede ser descontrolada, ¿ya? Pero al ser estéril, pues digamos que puede ser un poco más controlada. El problema es que es impredecible. Es decir, yo no sé qué tanto se va a resolver un paciente. Yo no sé si este se va a resolver más que el paciente que le hice exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, eso sí es un problemita que los ortodoncistas tienen, porque sí hay un factor de susceptibilidad individual que es bien importante. ¿Ya? Y aquí es donde se hace supremamente importante mantener controles radiográficos durante un tratamiento ortodóntico, que es otra cosa que a veces muchos ortodoncistas pecan, que toman sus radiografías al inicio y otras hasta el final cuando no terminan. Pero durante el procedimiento debiesen de tener controles radiográficos también, porque de alguna forma si detectan un diente que tiene un fenómeno de reabsorción, pueden evitar que llegue a desenlaces más negativos. ¿Ya? Y pueden decir, a este le voy a bajar fuerza, o voy a esperarme, o vamos a ver cómo evoluciona y todo. Y no cuando ya terminan encontrarse con un escenario donde han acortado la longitud radicular de forma impresionante. ¿Ya? Porque podemos tener casos así, que es una reabsorción controlable, ¿verdad? Digamos, ustedes ven en ese lateral, se empieza a ver como el lápiz se empieza a achatar, ya no es tan puntiagudo como siempre y va a quedar más planito. Ok, digamos, eso es algo normal un par de milímetros y mucho, y ese es como el promedio de reabsorción que puede tener un diente por ortodoncia, pero no así, ¿ya? O sea, ese tipo de reabsorciones, la verdad, no son deseables y no es lo que debiésemos de buscar luego de una ortodoncia, ¿verdad? O sea, ustedes se dan cuenta, aquí se cortó media raíz, pues, ¿ya? Se cortó media raíz, entonces
Esto es producto, como les digo, de una ortodoncia descontrolada, pues, una ortodoncia donde no midieron la fuerza, ¿sí? Movieron el diente así como que con toda la fuerza del mundo, pero no se fue, no dando cuenta que se fue perdiendo, se fue reabsorbiendo, ¿sí? La reabsorción por ortodoncia, el tipo de reabsorción que produce es una reabsorción por reemplazo, como dice el título acá. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que se pierda la raíz y en el espacio donde estaba la raíz queda una lesión vacía, un hueco ahí, ¿verdad? Sino que se va llenando de hueso, o sea, se va reemplazando por hueso, ¿sí? Eso se llama reabsorción por reemplazo, ¿verdad? Eso es realmente el tipo de ortodoncia, de reabsorción que se va dando por la ortodoncia, pero no a este nivel, pues, ya, deseáramos solo fuera un par de milímetros, ¿verdad? Hay que diferenciarla de la inflamatoria, que la inflamatoria es la que se da cuando hay presencia de bacterias. Yo les decía al inicio que normalmente la reabsorción por ortodoncia es estéril, pero hay casos donde hay contaminación bacteriana y entonces ahí sí tenemos una reacción inflamatoria donde puede pasar lo que vemos en la radiografía de la izquierda, que realmente se va perdiendo la raíz, pero no se va reemplazando por hueso, o sea, de una vez se va quedando por tejido de granulación, tejido inflamatorio y algo ahí que al final de cuentas no es para nada favorable, ¿verdad? Y podemos llegar a perder la raíz completamente, ¿sí? Esto se dio porque definitivamente aquí en ese diente habían bacterias, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos tener un desenlace negativo. Entonces, eh, la endodoncia como tal no es que condicione que haya más o menos reabsorción, pero sí pudiese condicionar a que hubiera bacterias, ¿verdad? Por eso si no se ha hecho bien la endodoncia, si no se desinfectó bien o está filtrando la restauración coronal, es decir, por ejemplo, no hay un buen sellado y se están metiendo bacterias donde no va el conducto, pues ahí sí podemos tener un desenlace fatal, ¿verdad? Un desenlace muy malo, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Si un diente tiene endodoncia, asegurarse de que esté bien hecha, de que esté bien sellada, para que haya menos riesgo de que pueda haber presencia bacteriana y una refracción de tan mal pronóstico. ¿Qué otros elementos pueden influir en que se presente o no una reabsorción? Hay ciertos factores predisponentes, o sea, no son así como algo que siempre va a estar presente, pero nos pueden predisponer, ¿verdad? Entonces, hay que tenerles cuidado. Los dos de las esquinas son parecidos, la susceptibilidad individual y la influencia genética. La susceptibilidad individual se refiere a que todos tenemos diferentes probabilidades de tener una reabsorción que otros, ¿verdad? O sea, puede ser que yo haga la misma mecánica, el mismo tratamiento en dos tratamientos de personas que parecieran tener la misma condición, pero uno probablemente va a tener más reabsorción que otro, susceptibilidad individual, ¿ya? La influencia genética se refiere más que todo a elementos de una población particular. Por ejemplo, hay estudios que han dicho que la población asiática es más, tiende más a reabsorberse que la población blanca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a atender a algún asiático, genéticamente sabemos que él puede generar una reabsorción más agresiva, ¿ya? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Lo otro interesante es las alteraciones endócrinas, ¿ya? Hay pacientes que tienen algún trastorno sistémico que pueden hacerlos más predisponentes a reabsorberse. Los que más se han estudiado y los que más se han encontrado una relación causal es, por ejemplo, con el paciente asmático, ¿ya? El paciente asmático, el problema que tiene es que normalmente las membranas de sus senos maxilares están inflamadas, ¿ya? Entonces, eh, si ese paciente tiene dientes con raíces que están prácticamente sobre el seno, o así que como alrededor de esa membrana inflamada, es un diente que puede tener más tendencia a reabsorberse eh, que un diente sano, ¿verdad? O que un diente de un paciente sano. Por ejemplo, ese paciente asmático que ya tiene su seno inflamado, ¿verdad? Ya tiene un fenómeno inflamatorio establecido alrededor de esa raíz. Y si ustedes le suman la inflamación de la ortodoncia, pues se va a hacer más grande, ¿ya? Entonces, ahí es donde ese paciente va a ser más susceptible a reformarse, ¿ya? El otro factor endocrino, bueno, entonces ustedes dirán, bueno, entonces solo va a pasar con las membranas, perdón, con las piezas que estén asociadas a las membranas del seno fuera nasales, sí. O sea, no vas a tener una reducción más grande en un paciente asmático o un diente inferior, por ejemplo.
O sea, no, ahí sí no hay vínculo, ¿verdad? O sea, ese tipo de relación es la que hay que hacer. La otra exposición es el paciente que es descendiente de diabéticos tipo uno, ¿ya? Hasta de segunda generación o de tercera generación. Es decir, si tu abuelo fue diabético o tu bisabuelo fue diabético tipo uno, pudieses tener una exposición más grande a Rapsodete, aunque uno no sea diabético, ¿verdad? Entonces, por eso digo, a veces la historia médica también es importante. El otro, los factores anatómicos. Los dientes con anatomías más irregulares suelen ser más propensos a reabsorberse. ¿Por qué? Porque normalmente a veces un diente con una anatomía toda al revésada, toda extraña, lo que sea, para moverlo necesitamos más fuerza. No es lo mismo mover un diente con una raíz cónica que mover un diente con una raíz así triple divergente y con dilaceraciones y demás, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones pueden influir, ¿no? Y finalmente, probablemente el que más se ha estudiado es la mecánica, o sea, el tipo de alambre y de movimiento que se utilice, ¿ya? Se ha visto que el alambre rectangular, el arco de alambre rectangular es el que más puede generar fenómenos de reabsorción, ¿ya? Hay muchos tipos de alambres, hay redondos, hay cuadrados, hay rectangulares y cada uno tiene su aplicación y su necesidad de uso, ¿ya? Entonces, el rectangular es el que más se ha visto que puede reabsorber. La idea es que se use solamente cuando sea necesario y no siempre. Lo que pasa es que hay mucho ortodoncista empírico que no diferencia y pone el que sea, ¿ves? Y no necesariamente eso tiene que ser así. A saber usar el que necesiten usar, ¿ya? Y definitivamente, si yo hago intrusión, también va a ser el movimiento donde más probabilidad de reabsorber pueda tener, porque es el movimiento que más voy a comprimir esa raíz, ¿ya? Y también en este caso, para la reabsorción, el otro movimiento que puede ser dañino no es la extrusión como era para la pulpa dental, sino en este caso que estoy hablando de reabsorción, el otro movimiento que puede ser problemático es la fuerza de inclinación, cuando yo quiero mover un diente completamente hacia un lado, ¿ya? Porque estoy haciendo mucha presión sobre toda una pared de la raíz, ¿verdad? Entonces puedo generar un daño y por lo tanto reabsorber más fácilmente ese diente, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a la mecánica. Entonces, ya para ir resolviendo las preguntas, em, estábamos hablando de que se ocurre la reabsorción apical de igual manera en dientes vitales o en dientes tratados endodónticamente, ¿no? Eso era controversial porque muchos decían que el vital se iba a resolver más que el que tiene endodoncia porque la pulpa dental iba a influir en que se resolviera. Otros decían que no, que los vitales se resolvían menos porque... eh, y, y al final, pues siempre había esa controversia, pero la verdad es que si nos analizamos y nos ponemos a entender realmente cómo se produce la reabsorción, la respuesta que más quizás se asemeje es que ambos se reabsorben por igual. ¿Por qué? Porque la reabsorción no está encadenada a la presencia o ausencia de la pulpa dental. La reabsorción está más influenciada por la magnitud de las fuerzas. Esas son las responsables de la reabsorción y no la vitalidad del diente, ¿sí? O sea, si realmente yo tengo un diente con endodoncia y un diente sin endodoncia y a los dos les hago fuerzas descontroladas, los dos se me pueden reabsorber, ¿no? Entonces no es que tenga endodoncia y no es que la endodoncia vaya a evitar la reabsorción. Y ese es otro error que se comete. A veces recibimos referencias de pacientes que dicen, ahora hacer endodoncia de tal pieza para prevenir la reabsorción, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? No la evita. Realmente lo que va a evitar la reabsorción es que yo tenga fuerzas controladas con tiempos de descanso, ¿ya? Este caso me llegó una vez y me llegó con la referencia a favor a hacer endodoncia de los cuatro incisivos superiores. Más dije yo, ¿qué endodoncia voy a hacer ahí? Todo el acceso podría ser, ¿no? ¿Ya? O sea, realmente se acabaron los dientes. Una ortodoncia así demasiado descontrolada, ¿sí? Y eso fue por no tener radiografías de control. Si hubieran tenido una radiografía de control a los 3 meses, a los 6 meses, se hubieran dado cuenta que estaban también, tal vez esas retrocessiones avanzando muy rápido y las hubieran podido detener, ¿ya? Hubieran detenido el tratamiento, cambiar arcos, usar algunas otras técnicas, qué sé yo, ¿ya? Pero evitar que llegue a este escenario, ¿verdad? Este paciente pobre lo condenaron a no poder volverse a comer una manzana en su vida, o a no darle una mordida a una manzana directa, ¿verdad? O sea, o a que un beso apasionado, una noche de locura, pues se le caiga el diente, pues.
¿ya? O sea, al final, pobrecito, ¿verdad? Fue un tratamiento demasiado descontrolado, ¿verdad? Y si me preguntan, a la evaluación de esos dientes, los cuatro estaban vitales. Los cuatro respondían con normalidad pulpar. ¿Ya? O sea, realmente no es la pulpa la que está generando la obstrucción, la pulpa está sana. Lo que está generando la obstrucción es la fuerza de medir. ¿Ya? Entonces, necesitamos, si encontramos absorciones severas en una rafía de control, pues buscar otras alternativas, ¿verdad? O sea, realmente replantearnos el procedimiento que estamos haciendo, quitarle la fuerza al diente, tal vez ferulizarlo, buscar una solución protésica para alinearlo. O sea, realmente tendríamos que ver qué más hacer para no continuar con la fuerza, aunque la endodoncia en realidad no va a ser la solución, a menos que haya una patología pulpar. Es decir, si realmente hay una pulpitis o una necrosis, ahí sí necesitamos hacer una endodoncia, si no, no. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un diente necrótico, ¿verdad? A veces por mal diagnóstico empiezan la ortodoncia y no se dan cuenta que había un diente necrótico. Por ejemplo, esta molar. Esta molar ya le habían puesto alambres y todo, y al rato le vieron que tenía una gran lesión y el paciente se empezó a quejar que le dolía, ¿verdad? No le diagnosticaron bien, realmente antes de empezar la ortodoncia se dieron dar cuenta que ese diente tenía un problema pulpar, ¿no? Ahora ya lo está establecido, ahora ya se formó, ya está la gran lesión y el paciente con molestia y lo demás. ¿Qué toca hacer en estos casos? En estos casos tocará hacer la endodoncia y detener el proceso de ortodoncia hasta que haya una reparación. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen la ortodoncia con esa lesión ahí instaurada, acuérdense que eso es un fenómeno inflamatorio, ¿ya? Y si ustedes obviamente le meten más inflamación con la ortodoncia, pues ahí vamos a tener más riesgo que eso se reabsorba. Entonces, necesitamos parar esa, esa ortodoncia hasta que haya una cicatrización y ahí a poder seguir con el tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Porque si no, como les digo, ese diente se nos va a resolver más. O sea, el diente necrótico sí se puede resolver más que un diente vital, pero por la presencia de bacterias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro para responder esta pregunta. Y ya las últimas que me quedan son dónde debe terminar la endodoncia de un diente necrótico que va a ser sometido a movimientos ortodónticos. Esa es, esa es una pregunta también como digo, que generaba controversia, porque antes de la ortodoncia, como digo, a veces se evalúan y dicen, este diente necesita endodoncia, vaya a hacerse antes de que le pongamos los brackets para que todo quede bien. Y recibimos la nota de referencia y nos dice, paciente va a ser sometido a ortodoncia, a favor hacer endodoncia de tal pieza que quede 2 milímetros corta. Dicen, ¿por qué? Ah, porque cuando le haga la ortodoncia se va a reabsorber el lápiz y entonces para que la gutapercha no quede de fuera. Mm, Pero no es tan así la cosa. Realmente el problema de dejar una endodoncia corta es que voy a dejar un espacio vacío que es susceptible a que esas bacterias que puedan quedar ahí me generen un fenómeno de reabsorción inflamatoria más agresivo, ¿ya? Entonces es preferible dejar la endodoncia bien hecha, a su medio milímetro, bien limpia, bien sellada, aunque después de la ortodoncia el diente se absorba, como vimos en la radiografía de abajo, y la gutapercha quede de fuera, eso es mejor a que realmente deje un espacio con bacterias que me pueda llevar a hacer una reabsorción inflamatoria mucho más agresiva. ¿Ok? Entonces, aunque le vaya a hacer ortodoncia y aunque se vaya después a salir, pues mejor eso a que se me termine resolviendo todo el diente. Y la última, se mueven los dientes tratados endodónticamente igual que los dientes vitales. Es decir, a veces hay casos donde nos consultan, mire, este diente no se está moviendo y no sé si es porque tiene endodoncia que no lo puedo mover. Y no, realmente la respuesta no es eso. O sea, los dientes con endodoncia se pueden mover igual y por la misma rapidez que un diente vital. A excepción, y esa es la única excepción, y probablemente esos son los casos que a veces nos confunden, de aquellos dientes que han sufrido anquilosis, ¿ya? Esos dientes normalmente que han pasado un trauma previo, un golpe o algo, sí pueden llegar a anquilosarse y entonces eso sí va a costar mucho moverlo, a veces no se puede mover, ¿ya? Pero esa es la excepción, no es la endodoncia, es la anquilosis lo que les ha generado la falta de capacidad de moverse. Lo que pasa es que muchas veces los dientes que han sido traumatizados, pues parte del procedimiento es hacerle la endodoncia, ¿verdad? Pero no es como le digo por la endodoncia como tal, que no se pueda mover, es porque se anquilosó, ¿verdad? Pero como le digo, ese es
una excepción a la regla. De ahí un diente con una endodoncia normal, común y corriente, se puede mover igual y de la misma forma que un diente vital. Bueno, conclusión, téngale cuidado a la magnitud y a la duración de la fuerza, al tipo de movimiento y a todos los traumatismos previos que haya podido sufrir un diente, ¿verdad? Porque realmente esas son las causas principales para potenciar la reabsorción, ¿ya? Y no necesariamente es porque la pulpa tenga, porque la pulpa, perdón, porque el diente tenga endodoncia o no, ¿verdad? Sino que realmente es cuestión de tener cuidado con estos factores, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, estamos listos. Con eso estoy terminando justo a tiempo. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Eh, no, pues eh, ahí dejamos ya con el doctor Escobar para que les dé las palabras de cierre. Gracias, doctor Muñoz. Nuevamente, pues excelente la clase y qué bueno que casi todos nos pudimos conectar. Pues que tengamos todos cuidado porque he estado monitoreando y han habido varios pequeños temblores en este tiempo. Entonces, cuidémonos, ¿verdad? Y pues nosotros seguimos adelante con el laboratorio la otra semana que tenemos examen, que es la sección B. En cambio, la sección A no tiene laboratorio hoy porque está cerradas las instalaciones para estudiantes, solo habemos algunos docentes y administrativos aquí. Así que con cuidado a todos, gracias doctor Muñoz y esperemos vernos pronto por aquí. Feliz Listo. día, hasta luego. Hasta luego. Buen día.